Muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos en el cuarto episodio de este su programa, el Cuatri Podcast, y tenemos el gusto, el placer, el honor de estar con doña Karina Hernández Espinosa, que es la coordinadora de la unidad de climatología, la coordinadora del pronóstico estacional, la coordinadora de los boletines agroquímicos del Ministerio de Ambiente y Energía. Entonces, corríjame, se lo dije todo bien, doña Karina. Eh, Coordinadora de los boletines agroclimáticos sería la única. Agroclimáticos, gracias, Ajá. gracias, muchas gracias. Entonces, muy amable por estar acá, doña Karina, muchísimas gracias. Yo no sé si vamos a salir preocupados o no sé, o informados, no sé, esperemos que informados sobre todo de la mano de doña Karina, que bueno, hoy vamos a hablar sobre algo que, como siempre, ¿verdad? Llena los titulares, las noticias por todo lado, en internet, redes sociales y demás, pero eh, no se profundiza, a veces quizás como que no se detallan las cosas muy bien. Entonces, bueno, para eso aquí tenemos a doña Karina, que bueno, primero que todo, bienvenida y le agradecemos que usted haya aceptado la invitación, y que bueno, que está aquí en este canal. Hay un par de, como dicen, momentos spam. Para las personas que están viendo esto en Facebook, les agradezco ahí si nos dejan el reporte de si escuchan bien el audio y el sonido, por favor, ¿verdad? Si el sonido se escucha bien, le agradecemos muchísimo que nos digan, ¿verdad? Que nos avisen. Eh, y este y otros programas están disponibles en Spotify, así que los pueden ver y escuchar ahí perfectamente. Hay un canal de difusión, bueno, el enlace del Spotify está en la descripción, y hay un canal de difusión que avisamos, damos información sobre todos los programas que estamos acá. Muy bien, se acabaron los anuncios parroquiales, ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como yo le decía a usted, tras bambalina, doña Karina, para como quien dice, el público que desconoce, que quizá no conoce muy bien este tema, sería bueno como sentar una base conceptual, tal vez se podría decir así, de qué es el fenómeno del niño y digamos, tal vez sería útil ver un poco como que su contraparte, que sería el fenómeno de la niña. ¿Qué es eso? Como decía, por todos lados se ve. Entonces, ¿cómo lo podríamos entender, doña Karim? Bueno, yo creo que la forma fácil de entenderlo es, bueno, imaginarnos que una parte del Océano Pacífico, que es justamente la que coincide con el Ecuador, por eso decimos que es el Pacífico ecuatorial, incrementa las temperaturas más de lo normal. Cuando esa condición de tener temperaturas más cálidas de lo normal ahí en el océano, entonces se sostiene esta condición en el tiempo y esto que genera, bueno, genera que tengamos un cambio en cuáles son los vientos que dominan, si los del este o del oeste en Costa Rica. Y eso hace justamente que la humedad que normalmente ingresa, todas esas nubecillas llenas de agua que ingresan por el Pacífico, ya no pueden ingresar tan fácilmente. Y por eso tenemos déficit o menos lluvia de lo normal justamente en la vertiente del Pacífico. En el Caribe es otra historia porque en algunos casos se presentan condiciones deficitarias y en otros casos se presentan condiciones excedentes de lluvia. Esto con un niño, pero ¿qué pasa más bien con la niña? Que sería pues otra de las fases del fenómeno El Niño Oscilación del Sur que llamamos ENOS. Bueno, es justamente lo contrario. Cuando esa franja del Océano Pacífico que se ubica en el Ecuador se enfría más bien más de lo normal, y si ese enfriamiento se sostiene durante varios meses, pues entonces la atmósfera cambia su circulación y esta vez entonces esas nubecillas cargadas de humedad que entran por el Pacífico eh, ingresan con más facilidad. Entonces por eso tenemos más bien más lluvias de lo normal en la vertiente del Pacífico durante una niña. Y para el Caribe, pues también esa condición es combinada.
Ok, muchísimas gracias. Muy bien, con respecto, bueno, en el Instituto Meteorológico Nacional tiene lo que se llama el documento de perspectiva climática anual. Y aquí yo hice una anotación en donde, bueno, en la actualización de marzo de este año, dice que la temperatura del Océano Pacífico Ecuatorial registró valores de la fase de la niña, pero que en el último trimestre de 2025, sí, en el último trimestre de 2025 y los valores, ¿verdad? Para, digamos, los próximos meses se podían elevar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le podría explicar, ¿verdad? A las personas, a la gente en general, ese giro, ¿verdad? O como ese, no sé, como ese cambio quizás, no sé, tal vez como cambio radical, por decirlo de alguna manera, ese giro entre eh, cómo es que se venía dando el fenómeno de la niña y pues ahora ya estemos como quien dice a las puertas de enfrentarnos con este fenómeno del niño. Entonces, ¿cómo se podría explicar ese giro, ese Bueno, cambio? ese cambio es bastante normal. Nosotros, vamos a ver, el fenómeno El Niño Oscilación del Sur, que llamamos senos, tiene justamente tres fases: la fase del niño, la fase de la niña y la fase neutra. Cuando nosotros hablamos de la fase neutra, estamos hablando de condiciones climatológicas, de lo normal, de lo que no es ni niño ni es niña. Entonces, siempre tenemos la presencia de alguna de esas tres fases, siempre. O tenemos el niño, o tenemos la niña, o tenemos la fase neutra. Entonces, ¿qué pasó en 2025? Justamente esas temperaturas empezaron a enfriarse bastante, pero ya a final de año se empezó eh, a calentar. Es decir, esas temperaturas que estaban muy frías empezaron a ponerse normales y después empezaron a calentarse. Es un cambio paulatino que lleva meses. De hecho, ese calentamiento duró bastantes meses. Lo que pasa es que ese calentamiento eh, muchas veces surge en las profundidades del océano y va emergiendo poco a poco hacia la superficie, hacia la parte del océano que podemos ver, si estuviéramos levitando sobre el océano. Entonces, por eso es que lleva meses. Perfecto, excelentísimo. Ahora sí, yendo un poco hacia las previsiones específicas, bueno, hay un combo de dudas o inquietudes, ¿verdad? Bueno, eh, primero, ¿cuándo es que este fenómeno del niño se consolidaría? ¿Verdad? ¿Cuándo llegaría la etapa, digamos, más de consolidarse? Dos, si se tiene a hoy, digamos, cuál sería, no sé si sería la forma correcta, cuál sería como el pico más alto que tendría el niño y cómo sería el comportamiento de la entrada de la época de las lluvias y ese fenómeno del niño, cómo sería ese. Bueno, justamente este fenómeno del niño que se prevé para 2026, eh, estamos estimando que dé su inicio la afectación a nivel nacional a partir de junio y que se mantenga durante todo el segundo semestre del año 2026. Es decir, empezaría a partir de junio con una intensidad moderada. Tenemos varias intensidades del niño. Esta sería moderada al inicio y a finales de año ya alcanzaría su máximo, que sería intensidad fuerte. ¿Qué significa o cómo se define ese moderado o ese fuerte? Bueno, justamente depende de qué tanto se logre calentar esa franja del Pacífico ecuatorial. Entonces, cuando hablamos de moderado, es justamente porque se tiene un calentamiento de al menos 1 grado más caliente de lo normal. Y cuando hablamos de ese fuerte que se prevé para finales del 2026 es porque tenemos 1,5 grados o 1,5 grados más cálido de lo normal. Entonces,
Esto tiene muchas implicaciones. Este no es el primer niño que tenemos afectando el territorio nacional. Ya muchísima población sabe cuáles son, al menos a grandes rasgos, sus efectos sobre el territorio nacional. Tal vez algunos no lo tengan tan claro. Cuando hablamos de sectores productivos es más fácil porque ya han experimentado niños de mucha importancia económica, como lo fue, por ejemplo, el niño del 2015, donde hubo incluso una declaratoria de emergencias por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, y hubieron muchísimas pérdidas económicas en diferentes sectores. Entonces, también está el niño del 2023, que fue otro niño que tuvo una particularidad diferente a la del 2015, pero que también tuvo implicaciones eh, ya más a nivel nacional. Entonces, algo importante con el niño es que en el meteorológico trabajamos con un sistema de alerta temprana. ¿Por qué? Porque ese SAT-ENOS, como le llamamos al sistema de alerta temprana para el fenómeno ENOS, justamente nos ayuda a prever con meses de antelación qué se prevé en cuanto a si vamos hacia una niña o si vamos hacia un niño. Entonces, por ejemplo, desde marzo estamos con la bujilla en vigilancia, porque vigilancia hacia un niño quiere decir que parece que viene el niño, pero todavía hay muchas dudas. Ahorita en mayo ya pasamos esa bujilla a la etapa de advertencia. Cuando hablamos de advertencia, queremos decir que ya hay muchísima seguridad de que vamos hacia un niño. Y que entonces es el momento de empezar a aplicar todo eso que planeamos cuando estábamos en la etapa de vigilancia, porque esa etapa de vigilancia nos da meses de antelación para prepararnos. Y bueno, ya estamos en advertencia y esto quiere decir que pues la presencia del niño es inminente en el segundo semestre del año. ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel nacional? Bueno, tiene dos grandes implicaciones. Una en términos de lluvia, donde se van a presentar déficits de lluvia que rondan entre el 25 y el 50% menos de lluvia en lo que es la vertiente del Pacífico, el Valle Central y la zona norte occidental. Y otra de las importancias o de los temas relevantes es la temperatura, porque también asociado a esas condiciones de menos lluvia se presentan incrementos de la temperatura. Es decir, que vamos a sentir temperaturas más cálidas. ¿Cuánto más cálidas? Bueno, puede rondar entre más de 1 grado o incluso alcanzar los 2 grados más cálido de lo normal, justamente en esas regiones donde se esperan menos condiciones lluviosas, que son vertiente del Pacífico, Valle Central y zona norte occidental. Aquí es importante recalcar que específicamente para el Pacífico Norte eh, es donde se prevé que se den las condiciones más secas, es decir, donde la pérdida de lluvia sea mayor. Y también es la región climática donde se prevé que las temperaturas alcancen incluso 2 grados más cálido de lo normal. Muchísimas gracias. Bueno, comentaba sobre las regiones. Entonces, corríjame si estoy equivocado. Con respecto al Pacífico, pues digamos que recibiría como que el mayor golpe, por así decirlo. Pero en el Caribe se mantendría, digamos, siempre ese ritmo que no suele ser afectado o quizás sí podría resentir algo con el fenómeno De niño. momento, de momento lo que se prevé es que la vertiente del Caribe, que es Caribe Norte, Caribe Sur y zona norte oriental, pues tendrían, al menos en el primer trimestre, que sería junio, julio, agosto, excedencias de 15%, es decir, 15% más de lluvia en ese trimestre. Pero más bien ya hacia final de año, ese trimestre de septiembre, octubre, noviembre, se prevén condiciones normales de lluvia para la vertiente del Caribe. Perfectísimo. Entonces,
se podría esperar quizás lo que la gente suele llamar el típico llamado, el típico veranillo. Se podría esperar eso quizás de una forma más intensa. Podría. Sí, el veranillo es un periodo, el veranillo es un periodo muy corto, durante junio, pero al que se le da más relevancia es al que le llamamos la canícula, que es justo entre mediados de julio y mediados de agosto. Este es de mucha importancia porque depende del sector productivo, tiene mucha relevancia. Para este año justamente se prevé que esa canícula sea más seca, es decir, que es un periodo en el que ya de por sí hay varios días sin lluvia o con menos lluvia, eh, y ahorita sería más seco todavía, es decir, más días sin lluvia. Y además se prevé que sea más extenso. Cuando normalmente se ubica entre mediados de julio y mediados de agosto, ahorita podría ser incluso empezar antes de mediados de julio. Entonces, bueno, esto es Ujú, información pues, muy relevante para los sectores productivos, claro ujú. está. Exactamente. ¿Y qué le parece si, vamos, si brindamos el salto hacia ellos? Y, ok, usted nos decía, ok, bueno, sí, la escasez de lluvias repercutiría en lo que es la producción energética y, digamos, el abastecimiento del agua. Entonces, especialmente hacia los sectores, hacia los productores que serían más afectados, ¿verdad? Que están como más vulnerables a este fenómeno. eh, ¿Qué alertas se tienen ellos que tomar en cuenta? ¿Qué recomendación, qué pueden hacer en temas de como de mitigar y así, deberían de tener ellos en cuenta? Bueno, justamente por parte del meteorológico se coordina una comisión que se llama COENOS, justamente la comisión del ENOS, del Niño Oscilación del Sur. Entonces, esta comisión está conformada por 10 instituciones, eh, a nivel nacional. Esto está creado por decreto, es decir, un decreto ejecutivo. Está conformado por el Meteorológico, el Ministerio de Agricultura, el ICE, el AIA, el MOP, Incopesca, está el Instituto Costarricense de Turismo, está Mideplan, y también está la Comisión Nacional de Emergencias y la CONIFOR, que es la Comisión Nacional de Incendios Forestales. Entonces, estas 10 instituciones, tenemos ya varios meses de estar trabajando justamente en cómo esto va a afectar a los sectores, y parte de esos apoyos a los diferentes sectores se va a dar un ciclo de charlas presenciales la próxima semana, del 25 al 29, justamente en esas regiones o esos sitios que se ubican dentro de la región Pacífico Norte, que es donde se prevén las principales afectaciones por este niño durante el 2026. Entonces va a ser un ciclo de charlas, una en la mañana, una en la tarde, desde Cóbano hasta Liberia. Eh, pero también la participación de estas instituciones en esta comisión COENOS es justamente para esto, ¿verdad? Para tener esta información de primera mano, para entonces trabajar con los sectores y ellos generar sus propias recomendaciones a los diferentes sectores. Por ejemplo, desde el Ministerio de Agricultura, por medio de, de Extensión Agropecuaria, que es un ente muy articulado a nivel nacional, pues ellos generan recomendaciones. También hay otras recomendaciones que son mucho más generales, pero que pueden ayudar muchísimo, porque ya se han visto las campañas, por ejemplo, del ICE sobre el ahorro de electricidad, se han visto los comunicados de el AIA sobre que ya iniciaron los racionamientos en algunos sectores del país y que tenemos que pues ser conscientes del uso o del consumo del agua potable, justamente porque ante estos escenarios de menos lluvia de lo normal, pues esto puede incrementarse a otros sectores. Entonces, bueno, cerrar la llave y apagar las luces si no las estamos ocupando es ese granito que podemos hacer todos los costarricenses sin importar el sector productivo al que pertenezcamos.
Muchísimas gracias. Qué bueno eso de las charlas, doña Karina, qué bueno eso, lo desconocía totalmente, qué bueno y que, pues, hola que todas las personas, ¿verdad? Todo la región de Guanacaste, Pacífico, pues todos ojalá puedan aprovechar, ¿verdad? Ese recurso que las instituciones están organizando y que, bueno, el mayor de los éxitos y que, qué bueno, ¿verdad? Pues cómo es ese esfuerzo institucional o interinstitucional, podríamos decir. Sí, Eh, entonces, de verdad, qué bueno, qué excelente. Otra duda, otra inquietud es si este fenómeno del niño tiene alguna incidencia o repercusión en temporada de ciclones. claro, claro, justamente una característica del niño, de la fase del niño, del fenómeno Venus, es que las temporadas de huracanes de la cuenca del Atlántico suelen ser menos activas de lo normal. Entonces, eso nos quita una preocupación de encima, por así decirlo, porque justamente la cercanía de las trayectorias de estos sistemas no logran llegar tan cerca al país. Es decir, tenemos menos probabilidad de ser afectados por un ciclón tropical o un huracán. Entonces, la preocupación se vuelca hacia otro tema, ¿verdad? El problema estas condiciones deficitarias o estas proyecciones de menos lluvia de lo normal, porque entonces estamos un poco más tranquilos con la temporada de huracanes que se prevé para este año que sea menos activa de lo normal, es decir, entre 9 y 12 sistemas, cuando lo normal son justamente 14 sistemas. Pero bueno, entonces tenemos que enfocarnos mucho justamente en la escasez de lluvia durante esta época lluviosa 2026. Excelente, muy bien. Eh, y bueno, quisiera consultarle por eh, si la relación o nexo, eh, bueno, creo que son varias preguntas. Bueno, la primera sería esa. Eh, si hay algún tipo de relación entre lo que es este fenómeno del niño y el cambio climático que se viene discutiendo, ¿verdad? De hace ya bastante. Y la segunda pregunta sería, bueno, si nos vamos a seguir encontrando con este fenómeno del niño intenso, como yo le decía a usted ahora antes de iniciar, si ya se va a volver parte de una realidad permanente, podríamos decir, en términos de clima y afectación al país. Bueno, yo creo que por ahí podríamos empezar explicando la diferencia primero para entender tal vez un poco mejor el comportamiento del niño y la niña. Entender primero cuál es la diferencia entre tres tiempos que manejamos en meteorología, que son el primero es tiempo, el segundo es clima y el tercero es cambio climático. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo es justamente aquellos sistemas que aunque sean muy grandes, duran poquito tiempo y su afectación en el país es de unos cuantos días. Ejemplos, bueno, huracanes, frentes fríos, tormentas, torbellinos, todos estos sistemas son rápidos, pasan rápido. Pero cuando hablamos de clima, entonces más bien estamos hablando de sistemas o condiciones, ya sea en el océano o sea en la atmósfera, que se sostienen durante muchos meses o durante varios meses. Un ejemplo o el más famoso es justamente el ENOS, ¿verdad? El niño y la niña. Eh, pero también entonces después hablamos de cambio climático. Vean que vamos como en aumento, ¿verdad? El cambio climático es algo muy grande, tan grande que si promediamos 30 años, no sé, por ejemplo, si promediamos 1981 hasta el 2010 y agarramos la precipitación de todos esos años y la comparamos con otros 30 años, por ejemplo, de 1991 a 2020, tenemos entonces 30 años comparados con 30 años. Y si logramos ver diferencias,
ahí podemos hablar de cambio climático. Es decir, son condiciones que cambian y se mantienen cambiantes durante años, para que entonces cuando hagamos ese promedio de 30 años se vean diferencias. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que el niño y la niña son parte de ese periodo que le llamamos clima, que dentro de clima existe la variabilidad climática. ¿Qué es la variabilidad climática? Bueno, justamente las diferencias entre años. La época lluviosa no inicia exactamente el mismo día todos los años. El niño y la niña no se dan exactamente el mismo mes todos los años. Entonces, la cantidad de huracanes no es la misma todos los años. La cantidad de frentes fríos o empujes fríos no es la misma todos los años. Eso es parte de la variabilidad climática. Entonces, eh, son etapas de tiempo diferentes cuando hablamos del niño en clima a cuando hablamos ya de cosas muy grandes como cambio climático. Perfectísimo. Muchísimas gracias por ilustrarnos, por explicarnos. Em, y bueno, yo me llevo ¿verdad? Con mucha alegría el tema de las charlas, que bueno, siento que bueno, van a ser eh, muy oportunas, muy necesarias y muy buenas. Em, y bueno, para terminar, em, unas últimas palabras suyas de su parte, sin antes que agradecerle, ¿verdad? Y a la gente que está aquí, eh, que dejen su poderosísimo like, ¿verdad? Ya sea aquí en el canal de YouTube o en la página de Facebook de nosotros. Eh, y agradecerle, bueno, a doña Karina, ¿verdad? Por darnos un poquito de su valioso tiempo y por venir acá a este humilde canal. Eh, bueno, doña Karina, aquí la tarea de despedida, perdón, la tienen los invitados. Entonces, eh, sus últimas palabras para terminar esta pequeña entrevista. Claro, yo quisiera pues de alguna forma hacer ver a la gente que es muy importante consultar fuentes oficiales. Nosotros desde el meteorológico tenemos la obligación de atender cualquier consulta, ya sea vía correo, ya sea vía telefónica, ya sea presencialmente. Tenemos y generamos muchísima información eh, que ojalá la gente consultara más a menudo. Si ustedes consultan algún documento del meteorológico y no lo entienden, tienen la total libertad y nosotros la completa obligación y el gusto de explicarles ese documento para que las próximas veces que consulten ese documento puedan entenderlo. Nosotros quisiéramos que la gente deje de consultar fuentes que no son oficiales porque entonces la población empieza a alarmarse. A mí me pasa, yo recibo consultas de conocidos respecto a condiciones que se han mencionado que se supone que van a pasar, quizás muy alarmistas, y es cierto, tenemos un niño este año, es cierto, un niño es un niño y siempre genera condiciones deficitarias en el Pacífico, algunos años peor que otros. Pero este año se esperan condiciones deficitarias importantes y por eso hay que estar muy pendiente de la información oficial. Nosotros hacemos una actualización del pronóstico estacional, que es justo lo que estamos viendo hoy aquí, que sale todos los segundos viernes del mes operativamente, siempre, el segundo viernes del mes. Se hace una charla virtual que dura apenas media hora, es muy ejecutiva porque sabemos que todos andamos muy ocupados y en media hora usted puede enterarse de qué va a pasar en los próximos 3 meses. También se cuelga un video en el canal de YouTube del meteorológico explicando a detalle esa presentación porque siempre es el segundo viernes de cada mes a las 11 de la mañana, pero a veces la gente por compromisos no puede participar. Entonces, para que no se lo pierdan, pues ahí está colgado en el canal de YouTube. Entonces, pues los insto
a que consulten las fuentes oficiales. Muchísimas gracias y muy buenas noches, doña Karina, y a toda la gente que nos ha acompañado. Hasta luego.